Qué bueno, estamos aquí para iniciar una serie que creemos que va a ser muy reflexiva y de mucho aprendizaje. Y queremos hacerlo, ¿por qué? Porque queremos ser una comunidad de fe saludable. Y en este mundo que se ha vuelto un poco inseguro, o mejor dicho, muy inseguro, quisiéramos de una u otra manera decir que debemos blindar primeramente las casas. Y yo no estoy hablando de blindar con servicios de seguridad, sino blindar precisamente con aquellos patrones que queremos de una u otra manera trabajar para tener entonces hogares seguros. Y es precisamente, ese es el nombre de nuestra serie, Hogares Seguros. Y si tú no eres papá, porque de repente entonces dirás, ay, yo no soy padre, te puedo decir, esta serie va a ser tan reflexiva como para revisar los patrones donde tú naciste, donde tú te criaste. Y si tú eres padre, entonces es una autoevaluación. Nos vamos a autoevaluar en cuanto a cómo estamos ejerciendo la paternidad. Y para tener hogares seguros necesitamos entonces algunos factores. Y hoy vamos a hablar del primer factor y tiene que ver con la disciplina. Y tú dirás, ¿qué te viene a tu mente cuando hablamos de disciplina? ¿Te viene a tu mente golpes, correa, alguna corrección que pudiera traer algo inapropiado? Pero la verdad es que el término de disciplina es mucho más trascendental y profundo. Y vamos entonces a hablar de que en la Biblia dice la palabra disciplina proviene del hebreo musar. ¿Y qué significa? Reprensión, formación, castigo, consejo, instrucción o enseñanza y los métodos que se usan para dicho fin. Y estoy seguro que tú siempre, lo primero que te viene a tu mente puede ser represión o castigo. Pero no te viene eso de formación, de instrucción, de enseñanza, porque la mayoría de las veces hemos sido levantados con un concepto de disciplina muy limitado. Y también, aunque tengamos algún concepto previo de enseñanza, de que la disciplina también es formación, muchas veces nos cuesta verlo como ese primer concepto que tiene que ver con enseñanza. Y algo hermoso también que tiene la palabra es que la disciplina es también un signo de amor. Y mira lo que dice la palabra en Proverbios 13:24. Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlo. Entonces vemos que es una manifestación de amor. Y cuando disciplinamos a nuestros hijos o cuando vamos a llamar la atención o cuando te llamaron la atención cuando estabas más pequeño,
¿Cómo lo hacían? Estaba cargado de una manera de ira, porque precisamente eso es lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Porque entiende algo, mamá y papá cuando están enojados y quieren hacer una corrección, van a fallar en el procedimiento. Porque la verdad es que si estamos enojados, las emociones van a sabotear la disciplina. Y vamos entonces a ver a alguien que en la palabra del Señor se caracterizó por ser un padre iracundo. Y voy a traer este contraejemplo para que nos veamos reflejados. ¿Hasta qué punto nosotros hemos hecho algún momento un llamado de atención de una manera airada, de una manera cargada de mucha emocionalidad y no hemos hecho la disciplina de una manera correcta? Y voy a estar hablando de Saúl. Saúl, el primer rey que Dios dio al pueblo de Israel, y entonces voy a crearles el contexto. Resulta que Saúl tuvo un hijo, Jonatán. Jonatán tenía un amigo que era David, y precisamente David fue ungido para ser rey, porque Saúl lo estaba haciendo mal y muchas cosas a espaldas de Dios. Desde que David fue ungido, ¿qué creen ustedes que pensaba Saúl? Saúl estaba un poco celoso de David y empezó a hacer intentos de matarlo. Inclusive una vez Jonatán supo que su papá quería matar a David y lo persuadió y le hizo ver todo lo que David había hecho con el filisteo. Y el papá entonces dijo, ok, no lo voy a matar. Pero la verdad es que Saúl, a partir de allí, no empezó a decirle a Jonatán todas las cosas que estaban en su corazón. Y también a espaldas de Jonatán pensó matar a David nuevamente. Pero Dios se lo impidió. Y cuando Dios se lo impide, David sale de huida y en esa huida se consigue con Jonatán, con su amigo Jonatán. Y entonces allí David le dice, es que tu papá me quiere matar. Y Jonatán le dice, no, no puede ser. Y entonces ellos en esa amistad hicieron como un pacto de ayudarse. Y David le dijo, mira, mañana comienza el festival donde yo debería asistir con tu papá y todos los que estaban allí en el reino, pero yo no voy a asistir. Y dependiendo de lo que te pregunte tu papá Saúl, le dice a Jonatán, vamos a ver si él en realidad me quiere matar o no, para que tú te des cuenta que sí me quiere matar. Y bueno, ellos hicieron, estoy parafraseando, hicieron ese convenio, inclusive la forma de cómo Jonatán le iba a hacer saber la respuesta de su papá a David. Y ese es el contexto de lo que está sucediendo. Entonces, el primer día de festival, David no se presentó y Saúl pensó, eso es que David puede estar impuro y se está preparando para entonces venir a este festival. Pero el segundo día tampoco David estuvo. Y entonces allí Saúl le hizo la pregunta a su hijo de por qué no estaba él. Y entonces su hijo le dice, no, él me pidió permiso para ir a que su familia, y por eso él no está aquí, y yo entonces le di el permiso. Y miren entonces la respuesta, luego que Jonatán le dijo eso a David, miren la respuesta de Saúl. Realmente miren lo que dice. Entonces Saúl se puso muy furioso con Jonatán. Tú, estúpido hijo de prostituta, lo maldijo, qué horrible. ¿Acaso piensas que no sé que tú quieres que él sea rey en lugar de ti para vergüenza tuya y de tu madre? Mientras ese hijo de Isaí esté vivo, jamás serás rey. Ahora ve y búscalo para que lo mate. Y miren lo que dice, ¿pero por qué tiene que morir? Le preguntó Jonatán a su padre, ¿qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó su lanza a Jonatán con la intención de matarlo.
Por fin Jonatán se dio cuenta de que su padre realmente había decidido matar a David. Así que Jonatán dejó la mesa enfurecido y se negó a comer durante ese segundo día de festival, porque estaba destrozado por la vergonzosa conducta de su padre hacia David. Y todo eso lo vemos en 1 Samuel 20, del 30 al 34. Nos damos cuenta de esas reacciones, no solo de la reacción de Saúl como papá, sino de la reacción de Jonatán. Luego también dice, enfurecido Jonatán. Y ahora veamos las características de quien disciplina con ira. Y vamos a estar viendo, y eso lo veíamos en estos versículos que acabamos de leer. Lo primero es falta de control emocional. Dice que estaba furioso. Saúl estaba furioso. Y yo quería ver que en falta de control emocional no solo la manifestación es ira, también puede ser mucho miedo, y eso hace que tú disciplines de una manera inadecuada basado en el temor. Y eso va a traer conflictos e inseguridades en quien tú pudieras estar disciplinando. Así que hasta ahora, ¿no te ha venido a la mente situaciones tan duras? Y la otra parte que dice la característica es uso de expresiones hirientes. Hijo de prostituta. Yo no sé si tú en el caminar de tu infancia recuerdas momentos donde te pudieron decir palabras demasiado hirientes y eso han afectado tu vida. Pero ten cuidado porque eso pudiera estar repitiéndose. No solo que lo recibiste, sino que pudieras estar dándolo. Y otra característica es arranques violentos de ira. No sé si en casa volaban las cosas, pero dice allí lo que acabamos de leer, que Saúl lanzó para matar a su hijo. Le tiró la lanza de tal manera que quería matarlo. O sea, que en momentos de una furia se cierra todo el entendimiento y las emociones son las que brotan. Aquí entonces hasta ahora me pregunto, ¿estamos disciplinando adecuadamente o nos estamos dejando llevar por las emociones? Son las emociones, llámese expresiones de ira o de mucho temor, los que te están moviendo a disciplinar. Queriendo corregir, pudiéramos traer patrones muy errados. Y vamos a ver los resultados negativos de una disciplina forjada en la ira y en el descontrol emocional. La disciplina iracunda que se recibió en la infancia puede desarrollar paternidades controladoras y malhumoradas. Cuando yo desarrollaba este tema, yo me revisaba y yo decía, ¿hasta qué punto yo muchas veces he disciplinado basado en el temor y eso ha traído de algún problema? Recuerdo cuando los niños mis hijos estaban pequeños, pude haberlos afectado y por eso decimos que esta es una serie de autoevaluación. La otra es, los problemas de conducta en los niños se transmiten por lo menos en 3 generaciones, se repiten los patrones. Y date cuenta, muchas veces dicen, igualito a su abuelo, ese muchacho reacciona igualito al abuelo. ¿Pero por qué? Porque son patrones de conducta que están en nuestros hogares y que si están, entonces no estamos teniendo un hogar seguro. Necesitamos trabajarlo para llevar a ser hogares seguros. No entonces dejándonos llevar por las emociones. Otra de los resultados negativos es que atrofia el desarrollo del carácter. Y el carácter son cualidades que determinan la conducta. ¿Y por qué lo atrofian? Porque la persona que es afectada, ya que al cerrar su corazón, cierra su corazón y no deja entrar lo bueno y por lo tanto deja de crecer y se estanca. Yo no sé si tú en algún momento has pensado, pero mi hijo se fija y recuerda solo las cosas malas de mí, no las cosas buenas. Precisamente cuando pasan esas cosas es porque se ha atrofiado el desarrollo del carácter. Y si tú que estás escuchando
esta enseñanza. Tú puedes decir, hey, ¿será que yo no veo nada bueno en mis padres? Probablemente fue que se atrofió el desarrollo del carácter y no dejaste que entraran las cosas buenas y colocaste una barrera y producto de ¿qué? De una disciplina forjada en la ira. Otra de las cosas negativas que se salen a flote cuando hay una disciplina en ira, justifica conductas maltratadoras. Bueno, cuando, por ejemplo, los que estamos ya adultos, a mí me dieron mucho cuero y no me traumaticé, justificamos conductas maltratadoras que no deben ser, porque la realidad es que está atacándose la identidad de la persona. Y entonces, ay Dios, si es sensible. Y están justificando conductas de maltrato que no, con eso no se va a lograr una formación. Lo que queremos es que crezcan nuestros hijos. Aprendimos que no estamos criando niños, sino futuros adultos, adultos que sean responsables. Viene y otra de los resultados negativos es que produce resentimientos. Y allí, yo no sé, recordemos la historia que acabo de leer, y tiene que ver con que se irrita, la persona, el temor lo incapacita a moverse. Jonatán estaba tan afectado que dejó de comer, se enfureció y se aisló, porque eso es lo que trae también la disciplina forjada en la ira, cuando ya se crean resentimientos. Otro es, puede desarrollar comportamientos rebeldes, cuando tú dices, hey, esta persona no me está haciendo caso, este niño, este hijo no me está haciendo caso, y tú tienes conductas de rebeldía, revisa cómo estás haciendo la corrección, cómo estás haciendo los llamados de atención, porque de eso te pudiera estar separando para entonces precisamente llegar a coartar la comunicación íntima entre padres e hijos. Y coartar es limitar, solamente se basa en saludos, en respuestas a veces muy cortas a preguntas, y allí tú puedes estar viendo efectos de una disciplina hecha con mucha carga emocional que pudo haber atrofiado a tu hijo. Tenemos que estar claros que el dominio propio al dar disciplina debe ser nuestro estandarte, porque la disciplina nosotros tenemos que propiciarla, darla con mucha prudencia y con mucha moderación. Y yo no estoy hablando de que no corrijamos las cosas, sino que cómo lo estamos haciendo, con mucha carga emocional, porque mira, el padre enojado que trata de enseñar a su hijo autocontrol estará produciendo todo lo contrario. Una persona airada, una persona que no tiene dominio propio. Hasta ahora entonces hemos hablado del concepto de lo que es disciplina, el real concepto de lo que es disciplina, y que cuando lo hacemos de una manera desproporcionada, con mucha carga emocional, con ira, no vamos a tener resultado. Ahora veamos entonces los niveles de la disciplina. Hay niveles y vamos a verlo en Hebreos 12, del 5 y 6, dice: ¿acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrija. Pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. Y aquí están tres palabras bien remarcadas: palabras de aliento, corrija, que es corrección, y castiga, porque hay niveles de disciplina y eso va a depender de quien lo reciba, de ese muchacho, de ese niño que está recibiendo la disciplina. Hay muchachos que son muy dóciles, otros que son más firmes, y vamos a ver, en la medida que tú veas cómo el hijo está respondiendo, tú vas entonces a ver si basta con un primer nivel o con otros niveles. Y vamos con el primer nivel. Allí es la corrección, es verbal.
Tú hablas, simplemente das directrices y el muchacho lo puede recibir. Yo recuerdo que cuando uno de mis hijos estaba en edad preescolar, me llegó a casa con un juguetito de esos de piñata, de plástico. Y yo le dije, mira hijo, esto no tiene mucho valor, pero no es tuyo. Mañana vamos con la directora del preescolar y tú se lo vas a devolver. Y yo llegué y al otro día, en efecto, lo acompañé, se lo entregamos. La directora yo vi que colocó una cara de sorpresa, porque decía, pero es que esto no tiene, yo me imagino que ella en su interior diría, no tiene ningún valor. Pero estábamos enseñando, porque la disciplina tiene que ver con formación, con enseñanza, de que a casa no vas a traer algo que no es tuyo. Entonces, con solamente una corrección verbal de decir, hijo, esto no es debido, aquí no se debió, entonces allí ese es un primer nivel. Hay muchachos que con solamente hablarle, ellos cambian la actitud, cambian la acción y ya hay una enseñanza. Pero hay muchachos que no son tan dóciles. Viene entonces un segundo nivel. Siempre vamos a comenzar con un llamado de atención, el verbal. Pero después la corrección de consecuencias y tiene que ver con privar de algún privilegio, quitar alguna, digamos, beneficio o decir un tiempo en el cuarto, quieto. Esos son corrección de consecuencias. Y allí el muchacho, yo recuerdo muchas veces que habían algunas de nuestras correcciones con consecuencias a nuestros hijos, era limitar el tiempo de televisión. Recuerdo que uno de ellos un día me dijo, pégame mamá, pero no me quites el televisor. Pero la realidad es que muchas veces la corrección de consecuencias es muy útil para, sobre todo para niños pequeños y sobre todo para adolescentes. Hoy en día podemos corregir como a través de quitar tiempo en la internet, a través de quitar el celular. Son correcciones de consecuencias. Y el tercer nivel, que tiene que ver con corrección física, y lo aprueba la palabra de Dios, dice Proverbios 22:15, dice, el corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física lo alejará de él. ¿Qué es lo que pasa? Es que muchas veces no se dan los primeros niveles, sino que lo único que existe para disciplinar es la corrección física. No, hay niveles. Hoy estamos aprendiendo que hay niveles que tenemos que dar y la corrección física tiene que ver con, sobre todo en niños pequeños, ya en los adolescentes y mucho menos en los adultos, se vale este tipo de corrección física, pero es para que el niño asocie el dolor con la conducta errada. Es para que el niño pueda entender que algo pasó y que tiene que cambiar la conducta. Y también esa corrección física es primero, pero después debe existir un tiempo de comunicación, de enseñanza, de sentarte con el hijo y decir, hijo, tuve que hacerlo porque te amo. Recuerda que disciplina también es amor, pero también porque yo quiero formarte y que exista después de la corrección física un tiempo de cercanía. A veces se da la corrección física y después entonces hay una distancia. Eso es lo que no debe suceder. Y hasta ahora entonces vemos los niveles, pero ahora, ¿cómo vamos a disciplinar? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Y precisamente Efesios 6:4 nos dice algo. Padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlo con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Y el Señor nos ha enseñado a través de cómo disciplinó a su pueblo, a nosotros como papá, cómo debemos disciplinar a nuestros hijos. Y existe lo que llamamos disciplina efectiva, la disciplina que Dios quiere que dé resultados en cada uno de las personas, o en este caso de nuestros hijos que estamos nosotros disciplinando. Pero lo primero es que la disciplina efectiva es proactiva. Proverbios 13:24 dice, quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos,
los que en verdad aman a sus hijos, se preocupan lo suficiente para disciplinarnos. Y una disciplina proactiva es aquella que está antes de que las cosas sucedan, antes de que el muchacho actúe de una manera inadecuada. Esa disciplina proactiva es la que coloca límites primero y dice, mire, se establece lo que se espera del hijo. Yo espero que tú no hagas berrinche, yo espero que tú no pelees con los niños de la comunidad, yo espero, o sea, hay situaciones que tú debes colocar y que eso es lo que tú esperas. Entonces allí colocas tú los límites, colocas las reglas, que espero que no sea un gran rollo de muchos metros, sino reglas, no tantas reglas, sobre todo para niños pequeños, pero sí claras y que el muchacho las pueda entender, precisas. No es que vas a colocar una regla donde colocas 3 párrafos para decirle esto es lo que espero de ti. Lo que espero de ti es lo que tú tienes que decir, pero también debes darle a ellos, digamos, animarles cuando obedecen cada uno de esos límites. Eso es una disciplina que es proactiva y también clarifica, si haces esto, la consecuencia será esta. Si no obedeces, si no lo haces a la manera que hemos acordado en reunión familiar, entonces lamentablemente no vas a tener el beneficio de la salida el fin de semana. O sea, hay una consecuencia establecida. Cuando están pequeños, entonces no vas a ir al parque esta tarde si continúas con esa actitud negativa. Recuerda, primero es lo verbal, las consecuencias. No toda situación va a ser con corrección física. Entonces hemos hablado de que una de las cosas es que es proactiva, pero también la otra característica de una disciplina que es efectiva es aplicada con respeto y control emocional. Efesios 4:29 dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. ¿Ustedes creen que Saúl estaba aplicándola con respeto cuando denigró tanto a su hijo? Ahora preguntémonos, ¿en casa estamos nosotros aplicándola con respeto? ¿Estamos nosotros diciendo realmente palabras que sean que cuiden la identidad del hijo que él la está recibiendo, o por el contrario, lamentablemente no lo estamos haciendo? Recuerda, el hecho de que sea con respeto y control emocional no te va a impedir de que el muchacho reciba la consecuencia. La consecuencia tienes que dar y decir, Dios al que ama disciplina, pero debes reafirmarlo. Siempre, hijo, porque te amo. Yo recuerdo que cuando nuestros hijos estaban pequeños y los disciplinábamos y lo abrazábamos después de la disciplina y le decíamos, y nos sentábamos en la cama con ellos y le decíamos, porque te amamos, te disciplinamos, hijo, porque no queremos que salgas de control, porque tenemos que sentarnos y ser afectivos con ellos, ¿ok? Mira, si tú estás enojado, evita la corrección. Toma un tiempo, respira profundo, ve a tomarte un vaso con agua y después aplica la disciplina, pero toma tú primero el control. Lo otro que tiene que ver una disciplina eficaz es que requiere de tiempo. Hebreos 12:11 dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. A nadie le gusta que nos discipline. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. ¿Qué quiere decir esto? Requiere de tiempo. Nosotros estamos en una cultura que todo es inmediato. Queremos que los muchachos aprendan casi que con una mirada o con una palabra. La verdad es que formar, instruir, corregir requiere de tiempo. Y hay un tiempo para definir. Tenemos 4 tiempos. El primero para definir, ese tiempo donde papá y mamá se unen en el cuarto y decimos necesitamos trabajar
la forma como está respondiendo Pedrito. ¿Cómo lo vamos a disciplinar? Entonces, en reunión se está definiendo la disciplina entre papá y mamá. Después hay un tiempo para asimilarla. ¿Quién la va a asimilar? El hijo. El hijo tiene que entender que cada vez que vaya a responder de una manera inadecuada tendrá una consecuencia. Y a lo mejor en el primer momento salió la palabra de una manera inadecuada. Pero tú como padre tienes que entender que hay un tiempo para asimilarla. El hecho de que la establecen en una reunión no quiere decir que de una vez se asimiló. Porque también hay un tiempo para aclarar. A veces tu hijo no entendió cuáles eran los límites y lamentablemente no los cumplió porque no los entendió. Entonces tú tienes que preguntarle a tu hijo, ¿tú entendiste que cuando hablé de que los límites eran esto? ¿Qué fue lo que tú entendiste? Preguntar. Yo sé que a la hora de disciplinar y sentarnos requiere de mucho tiempo en un mundo donde estamos tan activos, donde nos cuesta tener esas reuniones, pero hay que hacerlas para aclarar. Y hay un tiempo para reforzar también, pero también yo digo de reforzar también puede ser para reformular. Recuerdo que uno de mis hijos una vez, hace muchos años, cuando estaban pequeños, él nos dijo, no, bueno, mamá, pero eso como que es mucho. Me quitaste el televisor, me impediste ir a la reunión con los amigos y de paso me estás mandando a hacer. Me doy cuenta que, como que sí estoy dando una disciplina que como que abusa más bien, caía en el abuso. Por eso es un tiempo para reforzar o para reformular. Entendiendo que la realidad es que ese tiempo que tú vas a tomar no va a ser un día y ya, no, eso a veces va a pasar un buen tiempo. Y te digo algo, si hasta ahora tú has pensado, a mí me disciplinaron con ira, ¿qué cuento de que tomaron un tiempo para definirla, para que yo la asimilara? No, a mí me daban por todos lados. Yo te digo a ti, tienes que perdonar. Pero si tú como padre hoy te das cuenta que no has ni siquiera tomado los niveles, no te diste esos tiempos, entonces tienes que pedir perdón. Realmente esta sería una buena tarea para esta semana, de revisarte y si tienes que pedir perdón a tu hijo, hacerlo. Porque sé que eso va a traer mayor conexión. Recuerda que la disciplina coarta la comunicación y tú lo que deseas, yo sé que tú y cada uno de los padres que estamos aquí deseamos tener una relación íntima con nuestros hijos. Así que vamos a perdonar. Y por último, ¿para qué disciplinar? ¿Para qué? Para tener hijos sabios. La palabra de Dios en Proverbios 29:15 dice, disciplinar a un niño produce sabiduría, pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre. Ninguna de las madres que estamos aquí queremos que nuestros hijos sean avergonzados. Y recuerda algo, la vida los va a disciplinar. Si tú no los disciplinas, si tú no los instruyes, la policía lo va a hacer. La vida misma les va a decir que unas consecuencias va a tener que recibir. Pero qué bueno que sea en casa, porque necesitamos hacer y tener hogares seguros. Queremos hijos dignos. ¿Dignos para qué? Para formar nuestro país. La verdad es que nuestro país necesita hijos que han sido formados, enseñados, no solo castigados, sino que han sido entrenados para la vida y que sean dignos, porque la disciplina trae sabiduría. ¿Sabes algo importante? La motivación para tomar las decisiones correctas es un deseo de obedecer y agradar a Dios, no únicamente a los padres. Mira, si tú quieres que como papá tu hijo te obedezca, puede que consigas algunos resultados positivos. Pero la verdad es que cuando enseñamos a nuestros hijos a obedecer a Dios, a obedecer sus mandatos, viene la sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, no el miedo a Dios,
es el temor a Dios. Y vamos a ver que rara vez los muchachos van a recibir obediencia por temer a papá. Es muy raro que un muchacho llegue a ser obediente por ser solamente temeroso a las consecuencias de papá. Vamos ahora a entender que los hijos aprenderán disciplina interna solo al estar rodeados de padres que tienen disciplina interna. Hoy te pregunto, tú que no eres papá, ¿estás siendo ejercitado en disciplina interna? ¿En casa te están enseñando o no te enseñaron? Este es el momento para que tú entonces puedas decir, necesito sanar todo aquello que era una disciplina que fue con un descontrol emocional. Porque cuando vaya a casarme, quiero hacerlo bien. Pero para hacerlo bien, primero tienes que estar sano. Y a ti, papá, ¿estás controlándote internamente para poder ejercer disciplina adecuada? Queremos hogares seguros. Seguro que sí, pero tenemos entonces que aprender a controlarnos. Así que cierra tú allí tus ojos porque yo quiero orar por ti. ¿Orar por qué? Para que Dios sane tu corazón, pero para que tú también seas un portador de bendición y de formación para otros. Señor, en esta hora quiero darte gracias porque tú eres ese Dios maravilloso que nos enseña que la disciplina es buena, que la disciplina trae formación de un carácter con sabiduría. En esta hora yo te pido que seas tú, Señor, trabajando en nosotros. Mira aquellos que han sido disciplinados en ira. Te pido que tú sanes su corazón y que seas tú ese portador de seguridad a su vida. Pero también, Señor, mira nuestros corazones, a cada uno de los papás que estamos aquí presentes. Te pido que tú sigas trabajando en lo profundo para llegar a ser esos portadores de bendición, esos que están al frente de un hogar seguro para traer bendición a cada uno de nuestros hogares. Gracias, Señor, porque tú eres fiel y seguirás siendo fiel para que nosotros sigamos creciendo y capacitándonos en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.